las últimas palabras de Jesús. Llegamos a esta conclusión ahora y está en Juan 19:30. Y ahí encontramos las palabras que es consumado es. Juan 19:30 nos dice: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Estas son las últimas palabras quizás que los que estaban alrededor de la cruz escucharon. Consumado es. En inglés quizás tiene mucho más sentido que en español. La palabra es mucho más, vamos a decir, fácil de comprender. Las palabras que usan es está terminado. It is finished. Es un grito de victoria elevado a su Padre. Muestra que Jesús, con estas palabras, estuvo alerta y consciente hasta el final. Parece haber un indicio ahí de alivio cuando Jesús termina la tarea, la obra más difícil de su vida aquí en este mundo. Para nosotros son las palabras de nuestro gran sumo sacerdote cuando termina su sacrificio, deposita su sacrificio en el altar. ¿Qué fue lo que Jesús está concluyendo? ¿Qué es lo que está terminando aquí cuando dice consumado es? Bueno, se acabó toda una vida de obediencia. Jesús había sido obediente perfectamente a la voluntad de su Padre en todas las cosas. Satanás lo tentó en su condición de humano, pero permaneció sin pecado. Incluso en este momento Jesús está ofreciendo su último acto de obediencia al Padre y lo concluye, lo termina. Sí, Él consumó, es decir, concluyó la obra de expiación sustituta. La obra de expiación, es decir, Él pagó por mis pecados, tomó el lugar que a mí me correspondía. Había llevado los pecados de todo su pueblo para siempre. Había tomado sobre sí el castigo, la paga por nuestros pecados. Había terminado también con la separación del Padre Celestial con sus hijos. No cabía en el pensamiento religioso judío llamar a Dios su Padre. No se atrevían ni siquiera a mencionar la palabra Dios por respeto y temor, porque no existía una relación de padre a hijo. El precio había sido pagado en su totalidad y por eso Jesús dijo: está terminado. Con esta obra en la cruz llegó al final de una vida de humillación. Jesús se humilló, lo describe la Biblia, y asumió, tomó la forma de un siervo. Dejó atrás el honor y la gloria del cielo. Había sido rechazado por los hombres y soportó la burla de la cruz, la humillación de las multitudes. Suspiró y dijo: está consumado, está terminado, está concluido. La obra de salvación de Jesús fue terminada completamente en la cruz. La justicia de Dios fue satisfecha. La ley de Dios se había mantenido perfectamente. Su dolor estaba a punto de terminar. El sufrimiento de la cruz. El nuevo pacto en su sangre había sido firmado, ratificado, fue concluido. Se había también consumado, es decir, cumplido todas las profecías. Cada profecía de cada profeta se había cumplido, desde el Génesis hasta Malaquías. Vale la pena decir que cada profecía se había cumplido específicamente, claramente y exactamente como se decía en la Biblia.
No es como ahora los profetas modernos que lanzan profecías, pero que no tienen su cumplimiento. Y que buscan después una reinterpretación de su profecía fallida. En este caso no lo tenemos así. Cada profecía desde su nacimiento en Belén hasta el tiempo en que éste iba a suceder se cumplió. Cada promesa hecha a los patriarcas, a Moisés, a David, se cumplió. Para nosotros sus hijos, ¿qué significa entonces la palabra consumado es? Es la redención de la iglesia que fue concluida. Se cumplieron todos los requisitos de la ley de Dios y se impuso el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado sobre Él, sobre Jesús. La justicia de Cristo nos fue atribuida, es decir, se nos pasó a nosotros. Y no hay nada más que pagar. La deuda ha sido cancelada. La victoria de la iglesia está garantizada. Satanás fue derrotado en la cruz. Cristo fue vencedor. No importa lo que se levante contra la iglesia, saldremos victoriosos. La iglesia no puede ser destruida. Y no estoy hablando aquí de la iglesia como una organización, como un templo, como una denominación, como una religión. Estoy hablando de la iglesia de Dios, de Cristo, de su cuerpo. Jesús no murió en vano. La victoria es para sus hijos, que somos la iglesia. La obra de Cristo fue final. Las puertas del infierno, dice Mateo 16, 18, no prevalecerán contra ella, sobre ella. Eso es lo que nos describe la Biblia. Y eso es lo que significan las palabras para nosotros, consumado es. Es todo eso. La victoria de Cristo, la gloria es para nuestro Dios, no es para nosotros. El Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Cuando el hombre se atribuye lo que le corresponde a Dios, simplemente está trayendo juicio a su vida. Su sacrificio nos hace ver que nosotros no somos dignos de nada más que de su misericordia y gracia. Consumado es. Estas palabras significan también que tenemos la seguridad, fíjate bien, que no tenemos nada que agregar, absolutamente nada que agregar a la obra, al sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Está consumado. No podemos hacer ningún sacrificio extra o agregar algo extra al sacrificio de Cristo. Él hizo una obra completa. La deuda está cancelada. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie, dice Efesios 2, 8, 9. La gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Entonces, podemos descansar tranquilos. Que mi salvación depende de Dios. No está basada en un sacrificio, en una obra que yo haga o que pueda hacer. Nuestro servicio en la obra, puedes preguntarte tú, entonces, ¿no necesitamos hacer nada para salvarnos? No. Entonces, ¿por qué servimos a Dios? Nuestro servicio en su obra es un fruto, fíjate bien, del amor, de la fe que Dios mismo ha derramado sobre nosotros. Por eso es que le servimos fielmente,
Por eso es que ayudamos a otros. No es para lograr puntos con Dios, sino que Dios ha cambiado nuestras vidas y ahora estamos inmensamente agradecidos con Él. No tenemos con qué pagar su salvación, su sacrificio en la cruz. Mis amigos, estas palabras significan, consumado es, que Jesús concluyó su obra en la cruz, un sacrificio único, una sola vez para siempre, y no es como los sacrificios humanos. Hebreos 10:12 nos dice, todo sacerdote ministra día tras día, una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Escucha bien esa expresión. No importa lo que te digan acerca de los sacrificios que tú hagas, dice, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Qué manera más grande de describir la obra completa de salvación de Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Ahora, con su sacrificio podemos acercarnos confiadamente al Padre. Este es algo que para nosotros vale muchísimo, tiene mucho valor. Fíjate bien, con el sacrificio de Cristo en la cruz ahora podemos acercarnos al Padre. Dios no es un Dios desconocido, no es un Dios lejano, Él es nuestro Padre. Hebreos 10, 20, 22 dice, Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina, del velo. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa. Y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Me gusta mucho las últimas palabras de este texto de Hebreos 10, 22. Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Y esta es mi invitación, que puedas tener la confianza, la tranquilidad de venir a Jesús y saber que Él no te va a rechazar, que Él te recibe. Gloria a Dios por ese amor tan grande hacia nosotros. Amén.